Buenos días. La temática para ahora es la continuación de lo de enlace químico. Entonces vemos que hay un señor que tiene mucho que ver con situaciones de la química. No será la última vez que lo miremos. El señor Lewis, donde nos hace una representación de los electrones de enlace en un enlace químico. ¿Ya? Y también nos deja indicado los electrones libres de enlace, en los cuales generan una particularidad los electrones libres de enlace. Dependiendo del grupo, el elemento tiene sus electrones de enlace. Vamos a hacer la configuración electrónica del siguiente compuesto, del HF. Decimos, el hidrógeno contiene un electrón de enlace. Y el flúor, haciendo la configuración electrónica, obtiene 7 electrones de enlace. Ya, esa es la primera situación. Segundo, regla del octeto. El hidrógeno no va a cumplir con la regla del octeto. Entonces ahí va algo particular. No me preocupo en tanto del hidrógeno. Pero el flúor sí cumple. Entonces vamos a ver que en la estructura tiene que haber 8 electrones alrededor del flúor para cumplir la regla del octeto. Si nosotros hacemos la suma de estos electrones, al final cuento los electrones y tiene que haber 8 electrones. Dibujamos los dos compuestos, son los dos elementos, uno al lado del otro. Bien. Podemos hacer esta diferencia de electrones. Podemos decir que para el hidrógeno los voy a representar los electrones de enlace con un asterisco. Y los electrones del flúor los representamos por medio de un triángulo, ¿sí? Para poder diferenciarlos uno del otro. Lo primero que hay que hacer es hacer el enlace entre el hidrógeno y el flúor. Entonces, 2 electrones nos representan el enlace. Tenemos que el hidrógeno tiene un electrón, lo voy a colocar aquí en medio del hidrógeno y el flúor. Ese sería el electrón del hidrógeno. Y para que haya un enlace, necesito otro electrón. ¿Quién lo coloca? Pues como el hidrógeno solamente tiene uno, el flúor le va a colocar el otro para poder realizar el enlace. El hidrógeno ya cumplió entregando su electrón. Pero el flúor, acordémonos que eran 7 electrones. Ya gastó uno, nos faltan 6. Y aquí viene otra situación. ¿Esos 6 dónde los coloco? Esos 6 los voy a colocar alrededor del flúor porque el flúor es el que me cumple la regla del octeto. Y los vamos a colocar de par porque los electrones tienen que ir siempre de a par. Un par, y estos serían 3, faltan 4. Otro par, van 5. Y otro par, van 6. Y con este, 7. 2, 4, 6, 7 del flúor. ¿Cuántos eran? 8 electrones. 2, 4, 6, 8 electrones. El hidrógeno no cumple con la regla del octeto, hacia que a su alrededor no hay 8 electrones. No nos preocupemos por eso. Pero el flúor sí. Si veo el flúor, alrededor tiene, siempre contando los del centro. Los del centro siempre son tanto para un elemento como para el otro. 2, 4, 6, 8. El óxido, un óxido del calcio. El CaO.
Si hacemos la configuración, vemos el grupo y el calcio tiene como electrones de enlace 2. Entonces lo representamos, digámoslo, otras formas de representar. Punticos. Entonces tiene 2 electrones. Y el oxígeno, grupo 6, 6 electrones. Entonces lo representamos con asteriscos. Oh, no, triángulos. Tenemos el triángulo también. Dibujamos la estructura. Aquí. El otro acá. ¿Sí? Tiene que enlazarse aquí entre el calcio y el oxígeno, tiene que hacer el enlace, entonces el enlace tiene que haber siempre 2 electrones. Como el calcio tiene estos 2 electrones, ubiquémoslos ahí primero. Entonces ya con esos 2 electrones del calcio, ¿sí? ya enlazamos el oxígeno y el calcio. El calcio solamente tiene los 2 electrones, o sea que hasta ahí paró. Este no cumple la regla del octeto y este sí cumple la regla del octeto. ¿Sí? ¿Quiénes no cumplen? Grupo 1, 2 y 3. Ya, solucionado. El resto sí cumple. Y el oxígeno tiene 6 electrones. Entonces, como aquí ya está hecho el enlace, entonces distribuyámoslo a través del átomo de oxígeno. En total, 2 más 6, 8 electrones también. Vemos que aquí hay 2, 4, 6, 8. Vemos que el calcio no cumple la regla del octeto, solamente estos 2, suficiente. Pero el oxígeno sí cumple. Entonces, si contamos 2, 4, 6, 8 alrededor del oxígeno, tiene 8 electrones. Subámosle de nivel. CO2 al dióxido de carbono. Y comenzamos otra vez. El carbono está en el grupo 4, quiere decir que hay 4 electrones. Entonces coloquémosles un tico, 2 aquí y 2 acá. Entonces hay 4 electrones. Vamos sumándole aquí, 4 electrones. El oxígeno, ya vimos, grupo 6 y tiene 6 electrones de enlace. Triángulo, 2, 4 y 6 electrones. Pero ¿qué pasa aquí? Hay 2 oxígenos. Entonces 6 por 2 igual 2 electrones. Hagamos la operación igual que con el carbono. Hay un carbono, 4 por un carbono igual 4 electrones. Sumamos los resultados y esto me da 10 electrones. Para estos ejercicios siempre vamos a ver que nos va a dar un número par, la totalidad de los electrones. Bien, aquí viene otra situación, otro concepto. Como ya vemos que hay más átomos en una molécula, más de 2, para colocar o para repartir los átomos en la molécula, se conoce algo que se llama el átomo central. En este caso, el átomo que está en menor cantidad, ¿sí? En esta situación. Entonces, el átomo central en este caso sería el carbono. Dibujamos la molécula de CO2. Carbono. ¿Sí? Como es átomo central y tengo 2 oxígenos, hago que este carbono esté en el centro. Entonces, ¿cómo? Reparto un oxígeno a la derecha, un oxígeno a la izquierda. Vamos a hacer los enlaces. Vamos a hacer los enlaces. Entonces, el carbono tiene 2, ¿sí? Tiene 2. Coloquemos los 2. Los 2 pares, de lado y lado. ¿Para qué? Para poder realizar el enlace entre los átomos. Cuando coloco 2 electrones entre 2 átomos, ya están enlazados. Ya. Bien, gasto sus 4 electrones. 2 para un lado, 2 para el otro. Y vemos que el oxígeno, ¿sí? Tiene 6.
Entonces, como ya está hecho aquí, voy a colocar los 6 en el oxígeno. Y aquí hay algo bien bonito, hay algo bien especial. Si la molécula es simétrica, ¿qué quiere decir? Que del centro hacia el lado izquierdo y al lado derecho son iguales, entonces lo que yo hice de este lado, lo hago de este otro lado. Ya están colocados todos los electrones. Y cuento, tiene que haber 16. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16. No puede haber ni menos de 16 ni más de 16. Ahí está donde yo puedo solo ver si estoy bien o mal. ¿Sí? Ojo, este numerito es el que me va a guiar cuántos electrones voy a colocar dentro de la molécula. Bien, regla del octeto. El carbono sí cumple, el oxígeno sí cumple. O sea que los dos cumplen la regla del octeto. Miremos. Oxígeno, alrededor 2, 4, 6, 8. Sí. El otro oxígeno, 2, 4, 6, 8 electrones a su alrededor. El átomo de carbono, 2, 4. Entonces, aquí tengo que hacer algo para que este carbono me tenga 8 electrones. Repito, usted no tiene que aumentar ni quitar electrones. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Mire la palabrita. La voy a colocar aquí. Mover electrones. Usted tiene que moverlos. Entonces, empiezo a mover los electrones que no están enlazando. Estos de aquí los dejo quieticos. Entonces, muevo estos dos. Estos dos los muevo aquí. Uno aquí y el otro aquí. Y listo. Borro. Al moverse, el oxígeno no pierde los 8 electrones. Vamos a contar, mire. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Alrededor del oxígeno, mire, todo esto es alrededor del oxígeno, hay 2, 4, 6, 8. El carbono también a su alrededor va a tener estos electrones, también van a tener en cuenta para el carbono. Entonces serían 2, 4, 6. Faltan 2. Pero como la molécula es simétrica, entonces estos dos, lo mismo que hizo aquí, estos dos o estos dos de acá, no importa, los muevo hacia el centro. Y cuento. Para el oxígeno, 2, 4, 6, 8. ¿Y qué pasó con el carbono? 2, 4, 6, 8. Estos para el carbono, mire, están dentro de su expectativa para realizar la regla del octeto. Configuración de Lewis. Pasamos a la configuración estructural. ¿Y cuántos electrones hay en medio del oxígeno y el carbono? Hay 4. Es decir, que me va a realizar doble enlace. Un par, un enlace, dos pares, dos enlaces, tres pares, tres enlaces. Y los electrones libres de enlace los dejo señalados. O ya los puedo cambiar por puntos. Y queda representación de la molécula de dióxido de carbono, tanto la electrónica o de Lewis como la estructural.